Hola, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Yo soy Jessica, tu profesora de español de confianza, y en este video te voy a enseñar 10 verbos en español que no existen en inglés. O bueno, que no tienen una traducción literal en inglés de una sola palabra. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que te unas a The Spanish Learning Club, mi club donde tú puedes practicar tu español conversacional. Tenemos sesiones de conversación todas las semanas, además de recursos disponibles para que tú puedas practicar tu español. Entonces, si te animas, te dejo el link en la descripción en el primer comentario y nos vemos por allá. Empezamos con el primer verbo, el verbo estrenar. Estrenar es usar algo por primera vez o ponerse algo por primera vez. Por ejemplo, yo puedo decir, hoy estoy estrenando esta camiseta. O también puedo decir, estoy estrenando micrófono. O estoy estrenando mis zapatos. Ayer compré zapatos y hoy los estoy estrenando. También puedo decir, esta semana estoy estrenando computador. Entonces, dependiendo de lo que tú estás usando por primera vez, el rango para usar estrenar puede ser, dependiendo, puede ser un día, una semana, ¿sí? Dependiendo. Si es, por ejemplo, una camiseta, pues entonces un día, el primer día que te la pones. Si es un celular, puede ser hasta, no sé, una semana, 2 semanas tal vez, dependiendo de la persona. Esto ya es subjetivo, igual para un computador. Entonces, depende de lo que estés estrenando. Número 2, el verbo madrugar. Madrugar es levantarse muy temprano. Por ejemplo, yo puedo decir, yo mañana voy a madrugar. Me quiero levantar a las 5 de la mañana. Es decir, que mañana me voy a levantar muy temprano. Y esto es subjetivo otra vez. Algunas personas pueden decir, yo mañana voy a madrugar, voy a levantarme a las 8 de la mañana, porque tal vez esa persona normalmente se levanta a las 11 de la mañana, entonces las 8 de la mañana para esa persona es madrugar. Otra persona podría decir, no, para mí madrugar es a las 3 de la mañana, porque normalmente yo me levanto a las 5 de la mañana. Eso lo podría decir alguien. Entonces tú puedes usar madrugar dependiendo de lo que es levantarse temprano para ti. Ahora vamos a ver el opuesto de madrugar, que es trasnochar, irse a dormir tarde. Entonces, madrugar, levantarse temprano, trasnochar, irse a dormir tarde. Por ejemplo, estoy muy cansada, ayer trasnoché o anoche trasnoché. Me acosté a las 11 de la noche. De nuevo, otra vez, es subjetivo. Lo que para ti es irse a dormir tarde. Por ejemplo, si para ti las 11 de la noche es normal, tu hora regular de irte a dormir, entonces obviamente para ti las 11 de la noche no es trasnochar. Pero si tú normalmente te vas a dormir a las 8 de la noche, pues entonces tú puedes decir, ayer trasnoché o anoche trasnoché, me acosté a dormir a las 11 de la noche. Número 4, el verbo desvelarse. Desvelarse es no poder dormir. Cuando tú te vas a dormir y empiezas a dar vueltas para un lado, vueltas para el otro lado y no puedes dormir. Entonces tú dices, anoche me desvelé. Es decir, tú querías dormir, estabas listo o estabas lista para dormir, pero por alguna razón no pudiste. Es algo similar como a tener insomnio. Pero en algún momento de la noche te dormiste, ¿sí? Entonces tú puedes decir, anoche me desvelé, me quedé dormida como a las 3 de la mañana. Quiere decir que tú estuviste en tu cama queriendo dormir desde temprano, pero no podías dormir. Entonces te desvelaste, pero finalmente te quedaste dormido o dormida a las 3 de la mañana.
Verbo número 5, antojarse. Y esto es tener un deseo repentino por algo, sobre todo comida. Por ejemplo, yo puedo decir, se me antojó una pizza. Es decir, que de repente, o sea, hace un momento yo no quería pizza, pero ahora, un momento después, ahora quiero pizza. Entonces, se me antojó y es como que la boca se te hace agua porque quieres pizza y estás pensando en pizza. Eso es antojarse. Y esto es algo muy frecuente en las mujeres embarazadas. Entonces, decimos que las mujeres embarazadas tienen muchos antojos. ¿Ok? Tener antojos o antojarse de algo. Verbo número 6, tutear. Es decir, hablar usando tú con alguien. Es decir, hablar de manera informal con alguien. Este es un verbo que nosotros utilizamos mucho, sobre todo con personas que aún no se conocen muy bien o en una relación de superioridad. Por ejemplo, el jefe con el empleado. Cuando el jefe quiere ser muy amigable con sus empleados, muchas veces les dice, me puedes tutear, está bien. Entonces, algunas preguntas o algunas frases comunes con el verbo tutear podrían ser, ¿puedo tutearte? Está bien, no te preocupes, puedes tutearme. O tutéame, no pasa nada. Número 7, empalagar o empalagarse. Este es un verbo que usamos cuando comemos algo muy dulce y que ya no queremos más y que es molesto en nuestra boca porque es demasiado dulce. Entonces decimos, me empalagué. Ese dulce es muy empalagoso y eso quiere decir que es demasiado dulce al punto de molestar, de hacerte sentir incómodo o incómoda. Por ejemplo, tú puedes decir, este pastel es muy rico, pero solo un poquito, porque mucho empalaga. Número 8, atardecer. Atardecer es cuando el sol baja en la tarde. ¿Sí? Cuando el sol ya se está yendo, ya queda un poquito de sol. Entonces la luz es como naranja, más o menos. Ese momento es el atardecer, cuando el sol baja. Por ejemplo, hoy quiero ver el atardecer en la playa. Es decir, que tú quieres ir a la playa cuando el sol va a bajar y ver el paisaje, ver el atardecer. Entonces aquí tenemos un sustantivo, el atardecer, y un verbo, atardecer. Por ejemplo, puedo decir, mañana va a atardecer a las 6 de la tarde. Es decir, que mañana el sol va a bajar a las 6 de la tarde. O puedo decir, el atardecer está hermoso hoy. Son dos diferentes, ¿sí? El atardecer, sustantivo, y atardecer, verbo. Ahora, el opuesto de atardecer es amanecer, cuando el sol sale. Y de nuevo tenemos dos, un sustantivo y un verbo. El amanecer como sustantivo y amanecer como verbo. Tú puedes decir, mañana amanecerá muy temprano. Esto es el verbo, amanecerá, en futuro. O tú puedes decir, el amanecer estuvo hermoso hoy. Y el amanecer, en este caso, es el sustantivo. Verbo número 10, apapachar. Este es un verbo que usamos como sinónimo de consentir, de mimar, de abrazar, apapachar. Por ejemplo, yo quiero apapachar a mi hijo, es decir, quiero abrazarlo, quiero comérmelo a besos. ¿Sí? Eso es apapachar, consentir. Por ejemplo, tú le podrías decir a tu novio, a tu novia, a tu esposo, a tu esposa, quiero que me apapaches hoy. Es decir, quiero que me consientas, quiero que me abraces, quiero estar cerquita de ti.
Eso significa, quiero que me apapaches hoy. Escríbelo para que no se te olvide. Y por último, no estoy segura si ya llevamos 10 o si este es un extra. No estoy segura. Pero bueno, vamos a hacer uno más. Y es el verbo despedirse. Despedirse es decir adiós, decir chao. Esta acción de decir chao en español se llama despedirse. Por ejemplo, podemos decir, hoy no quiero despedirme de ti. Es decir, hoy no quiero irme, hoy no quiero decir chao, hoy no quiero despedirme de ti. O también yo podría decirle a mi hijo, por favor, despídete y nos vamos. Es decir, primero vas y dices chao y después nos vamos. Y bueno, espero que hayas tomado notas, que escribas ejemplos, que practiques todo esto en conversación. Ojalá, si no tienes con quién, si no sabes con quién, puedes unirte a The Spanish Learning Club. Ahí podemos practicar español todos, ¿ok? Puedes practicar español conmigo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!